Eh, desde la visión intercultural se pretende ubicar la importancia del reconocimiento a la diversidad de manifestaciones, ¿no? Y sobre todo a la interacción entre personas que conviven en espacios compartidos. A veces en el trabajo nos es difícil aceptar a una persona que tiene una identidad de género diferente a la mía, ¿sí? Y entonces empiezo a generar comentarios, empiezo a generar ciertas agresiones que hoy en día en una institución pública ya no están permitidas. Son parte de la conformación de un delito y por lo tanto tendríamos que tener como mucho cuidado en todos los comentarios que hacemos en torno a todo lo que decimos en torno a la identidad de otra persona, porque afecta su integridad personal, nada más y nada menos que por eso, ¿no? En ese sentido, se aplican sus principios cuando se pretende establecer una relación específica con respeto con respecto a los grupos de personas indígenas, por ejemplo, y estamos hablando con todo ello de personas que se consideran vulnerables. La, la ¿cómo se llama esta identidad? La ley, digamos, que reconoce, distingue a estas poblaciones como vulnerables, ¿no? Entonces entran en este grupo las personas indígenas, ¿sí? Que engloban como toda una característica o un cúmulo de características que tienden a ser señaladas, ¿no? O observadas, porque visten diferente, porque hablan diferente, ¿no? Las personas campesinas, ¿no? Que tienen como una característica muy especial, las mujeres, ¿no? Las adultas, las personas adultas mayores se refiere, las personas infantes, ¿verdad? Las personas con orientaciones sexuales distintas a la que establece la sociedad como válida, entre comillas, ¿no? Que es la heterosexual. A partir de que se conocen otras orientaciones sexuales, pues existe como cierto estigma, ¿no? A ver, estos si no son heterosexuales, pues no son personas, etcétera, etcétera, ¿no? Las personas migrantes, las personas que están de paso, las que se quedan incluso, la población que vive con VIH, las poblaciones con alguna enfermedad mental, ¿verdad? Que son los distintos grupos sociales que constituyen identidades y necesidades diferentes, no solo en relación a los servicios públicos, sino en la vida cotidiana, ¿no? Con la interacción con otras personas. Pues son como nuestro foco de atención y son esas personas que no hemos de alguna manera reconocido que sus derechos están fundamentados en declaraciones internacionales, pactos convencionales y la misma constitución política sobre su derecho a la salud, ¿no? Como un derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al más alto nivel de calidad de vida que le asegure tanto a su familia, a su salud y a su bienestar. Imagínense lo que implica para cada persona, incluso aunque seamos servidores públicos, pues también para nosotros se establece este mismo derecho, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que hemos logrado alcanzar ese más alto nivel de calidad de vida, ¿no? Es muy difícil lograrlo. Imagínense para las personas que viven en vulnerabilidad y en alguna intersección que los atraviese, ¿no? Podríamos decir, son migrantes, pero aparte son personas indígenas, pero aparte son personas que viven con VIH, ¿no? Pero aparte son personas de la diversidad sexual. Imagínense cómo se les cargan los estigmas a una sola persona, ¿no? Entonces, cuando va a un centro de salud o a una unidad de salud a pedir un servicio que en México está contemplado que tienen ese derecho las personas migrantes, pues muchas de las veces
al no atenderlo con esa calidad, pues estamos vulnerando todas esas intersecciones que él vive y que a veces ni vemos, ¿no? Porque no hacemos como muchas preguntas y decimos, a ver, ¿usted qué quiere, qué viene y a dónde va? ¿No? En cuestiones de atención intercultural, entonces, a la salud, específicamente a grupos de población indígena, pues para el 2019 se contabilizó la población indígena en México en 16.933.283 habitantes. Imagínense, no es una mínima cantidad, no estamos hablando de minorías. Claro, en referencia a que representan un 15%, pues yo dudaría de que son una minoría, ¿no? De la población mexicana. Eso según el Consejo Nacional de Población. Esto significa que dos, porque ahí está mal el dato, 2 de cada 8 personas que viven en el país es indígena, sin considerar niños menores, además de que México es el país de América Latina con mucho mayor cantidad de grupos y lenguas indígenas. Y eso debiera ponernos más que en desventaja, pues como en un privilegio, ¿no? Porque somos de los países con más diversidad cultural y natural, que eso de alguna manera nos convierte en potencia, ¿no? Los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud eh, tienen ese fundamento que ya les había comentado, ¿no? Y uno de los comentarios que ellos hacen en torno a cómo reciben esa atención en salud, pues hablan mucho de que los programas en realidad no son realistas. Y bueno, cada quien responderá hacia sí mismo si tienen razón o no, ¿no? Pero muchos programas definitivamente no responden a la globalidad que componemos México, ¿no? Sabemos que hay necesidades específicas por cuestiones de región y por cuestiones de género, ¿no? Y entonces, pues, en torno a ello, comentan que no conocemos sus costumbres y nunca tenemos en cuenta la medicina de las hierbas. Y la medicina de las hierbas, ¿por qué? Porque para ellos, al no tener en acceso otros sistemas de salud, o quizá al no creer tanto, porque están como más enfocados en la parte cultural, pues de parte de nosotros no valoramos eso que para ellos es importante, ¿no? La medicina de las hierbas, ¿no? Por ejemplo, dicen que un programa bien pensado que no lleva a efecto el personal preparado es inútil, definitivamente. Ni los médicos ni las enfermeras se preparan para tratar con nosotros. Si nos enfermamos, somos de segunda categoría. Bueno, pues ese es un sentir que vemos y que escuchamos y que recogemos, ¿no? A cada día, ¿no? Además, la medicina es muy cara y tienen razón. No todas las personas tenemos el acceso al medicamento y es un negocio, también tienen razón. A veces solo tenemos dinero para pagar la ficha, pero no la medicina. Si nos venden medicina mala o ya pasada, que es ineficaz, por eso nosotros no confiamos en la medicina de los doctores, ¿no? De alguna manera, pues hay ese sentir. No debiéramos sentirnos orgullosos de que, pues si no vienen es porque ustedes no quieren, sino más bien porque tendríamos que estar trabajando por ser mejores cada día, ¿no? Proponemos que haya un comité de salud en la misma comunidad que vigile y eduque y reciba preparación de gente que conozca de medicina indígena y la medicina del doctor, ¿no? Entonces, ese mecanismo que ellos proponen existe mediante esta estrategia de interculturalidad. El programa el programa, digamos que de medicina tradicional, está insertado en el marco normativo de la Secretaría de Salud. Sin embargo, no se toma en cuenta mucho. Es decir, creemos que hace falta más promoción porque los presupuestos pues en realidad son significativos, no sirven de mucho. Necesitamos trabajar en ese sentido, ¿no?
Que médicos y pasantes que están en formación y que van para ese pensar, vayan al campo a trabajar con el deseo de ayudar a sus semejantes, que se acabe la discriminación. Ese es un tema como muy importante, ¿no? Que haya preparación de enfermeros indígenas o enfermeras indígenas y que no se les inculquen prejuicios contra la medicina indígena, que se estudie el modo de integrar ambas medicinas con la colaboración de curanderos tradicionales, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista de la bioética, se considera que entonces la interculturalidad es un proceso de relación y comunicación entre grupos culturales y personas con distintas percepciones de su realidad, sin embargo, con similares capacidades para el ejercicio de sus derechos. En la relación entre los usuarios, en las personas usuarias con los profesionales de la salud, con diferentes niveles y contenidos de elementos de carácter ético. El criterio ético fundamental que regula esta disciplina es el respeto al ser humano, ¿no? Y a sus derechos inalienables y su bien verdadero e integral, la dignidad de la persona, que es principalmente como el punto fundamental que defienden los derechos humanos, ¿no? Y se tendría que actuar en torno a la bioética, ¿no? Por ejemplo, con el principio de autonomía, ¿no? Que impone la obligación de asegurar las condiciones necesarias para que actúen las personas de forma autónoma, es decir, que libremente eh, decidan, ¿no? Cómo manejarse ante ese derecho que es irrenunciable, incluso para la persona que está enferma, ¿no? Que las decisiones son tomadas de manera autónoma, ¿no? Que él es un individuo que piensa y que puede tomar decisiones y que lo que digamos que fortalece a ese principio es justamente la orientación que reciba en el sistema de salud, ¿no? El principio de beneficencia que obliga a actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. En medicina promueve el mejor interés del paciente, supone que el médico posee una formación y conocimientos que el paciente carece, ¿no? Por lo que aquel sabe y por lo tanto decide lo más importante para él, ¿no? Entonces, pues reconocer como esta parte en la que todo lo que se haga en torno a las poblaciones es para lograr su beneficencia. En el principio de no maleficencia, abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan causar daño o perjudicar a otros, en un imperativo ético válido para todos, no solo en el ámbito biomédico, sino en todos los sectores de la vida humana. En medicina, esto sí, este principio debe encontrar una interpretación adecuada, pues a veces las actuaciones médicas dañan para obtener un bien. Entonces, de lo que se trata es de no perjudicar innecesariamente a otras personas. O incluso cambiar todas estas ideas o temas con los que desde un punto de vista bioético, pues no se toma algunos temas como lo es la perspectiva de género, ¿no? A veces escucho comentarios, por ejemplo, de médicos que hablan en torno a las poblaciones trans que no hacen cirugías porque no eliminan o no quitan órganos que son sanos, ¿no? En el caso de los senos, para los hombres trans que necesitan para su identidad o para lograr esa necesidad que tienen ellos de formar parte de un género en el que sexualmente no nacieron, pues es importante como tomar este tema de la perspectiva de género, porque mientras más tengamos argumentos para tomar decisiones, pues menos nos vemos como
involucrados en algún tema legal, ¿no? Esto a manera de comentario, ¿no? Y el principio de justicia, tratar a cada uno como corresponda, con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad, tanto biológica, social, cultural, económica. En nuestra sociedad, aunque en el ámbito sanitario, la igualdad entre todas y todos los hombres, entre todos los hombres es solo una aspiración. Se pretende que todos sean menos desiguales, por lo que se impone la obligación de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales para disminuir las situaciones de desigualdad, ¿no? Entonces, pues para ir cerrando y finalmente dejar abierta como esta posibilidad de dialogar, si existe el tiempo, ¿no? En el ámbito de la aplicación de esta política intercultural en salud, pues los componentes que más se observan como una herramienta y que tienen a bien iniciar procesos en los que iniciemos algunos cambios, en los que como profesionales de la salud tengamos como esta oportunidad de ser como más sensibles a lo que vive la otra persona, ¿no? Y en ese sentido, pues la política de interculturalidad contiene proyectos como muy específicos y a la vez como articulados, en los que se tendría que trabajar mucho en el tema del enfoque intercultural, es decir, obtener competencias interculturales en cada personal de salud en sus diferentes áreas y en sus diferentes programas, ¿no? Que cada personal de salud desarrolle habilidades interculturales. Una vez que se viva, que se analice este tema de la interculturalidad, tendrá repercusiones a partir de nuestra práctica, porque si lo vemos solamente como un término que la Secretaría de Salud tiene como que para que trabajemos, pues finalmente no va a tener como ninguna repercusión. Lo importante es diseñar desde nuestra persona alguna técnica intercultural, ¿no? Y creo que la discriminación podría ser como, evitar la discriminación podría ser como un primer paso, ¿no? Y estamos hablando de capacitar al personal directivo y operativo, pero también al personal que está en formación en las áreas de la salud, ¿no? Sería importantísimo que desde la currícula de la universidad se trabajara en los temas de ir generando ya materias específicas en torno a estos temas. Interculturalidad, perspectiva de género y derechos humanos, que son las herramientas que finalmente nos están obligando, digámoslo así, a ir modificando nuestras prácticas, ¿no? Porque estos temas están incrustados en todos los protocolos, en todas las maneras de dar servicios a la salud y que por lo tanto pues llegará el momento en el que sea una visión como muy generalizada, ¿no? Un segundo proyecto sería reconocer, modular y fortalecer la medicina tradicional mexicana, porque también hay que reconocer que muchas personas, incluso de las que trabajamos en el Sistema Nacional Estatal de Salud, pues tenemos prácticas de medicina tradicional, es decir, las damos a veces, pero también eh, asistimos, ¿no?, a lugares en las que ofrecen medicina tradicional, como por ejemplo los temazcales, los masajes corporales, aromaterapia, terapia de la china, ¿no?, por ejemplo, la acupuntura, ¿no?, y la medicina herbolaria incluso. Entonces, pues, me parece que sería un punto en el que estaremos como muy presentes para fortalecer ese cambio del paradigma, ¿no?, de la medicina tradicional mexicana. Y como consecuencia de esta, complementar los sistemas en la atención a la salud, es decir, que hay
en torno a este programa de la medicina tradicional, se está fortaleciendo para que exista aunado a un centro de salud o a un hospital, pues alguna farmacia de corte de medicina tradicional, ¿no? Pues para que la gente elija. Finalmente, lo que salva a cada persona, pues es la fe, ¿no? La fe en el medicamento o en el tratamiento o en el seguimiento de la atención en salud, ¿no? Entonces, la política de atención en salud de poblaciones indígenas, pues también tendrá que fortalecerse porque es una cuestión que todavía no estamos cumpliendo, principalmente con algunas barreras culturales, como lo es el, el, el idioma, ¿no? El tener esa necesidad de poderle dar a conocer cuál es el estado de salud que viven las personas de la población indígena en su idioma, porque se entiende de manera distinta, ¿no? O sea, en la traducción el contexto es diferente y por lo tanto eso cambiaría de alguna manera la percepción del tema de la salud y la enfermedad, eh, eh, luego de que pues cada población como que trae ya su propia percepción en torno a ello. Si queremos ser interculturales o con una herramienta intercultural, pues bueno, tendríamos que fortalecer esta manera de comunicarnos, ¿no? Y bueno, pues de mi parte sería como el mensaje para con ustedes. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta, alguna recomendación, alguna crítica, bueno, porque estamos en un espacio en el que todas las personas tenemos la libertad de expresar nuestra manera de pensar en torno a lo que estamos hablando. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Agradecemos mucho su participación, maestro Armando. Igual invitamos a todos los participantes, a los asistentes, a hacernos llegar sus comentarios o sus inquietudes, ya sea por medio del chat o pueden activar su micrófono sin ningún problema. Bueno, pues de mi parte sería todo. Agradezco la invitación y esperamos estar participando nuevamente con ustedes. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Armando. Sin duda alguna, ha sido una presentación muy buena, con información muy valiosa, que creo que nos servirá bastante para aplicar todos estos conocimientos a las diversas situaciones que se presentan pues en los diferentes ámbitos de aquí de nuestra institución, ¿verdad? De antemano, una vez más, muchísimas gracias y los invitamos a todos los participantes, antes de retirarse, a responder lo que vendría siendo la posevaluación. El link se ha compartido por este chat para que estén al pendiente y puedan realizar su post-evaluación. Muchísimas gracias. Gracias. Creo que Zaida Fabiola levantó su mano. No sé si sea accidental o sea con la intención de preguntar. Sí, adelante. Si hay dudas, siéntanse con la libertad de hacerlas. Bueno, creo que no. Bueno, muchísimas gracias y que pasen buena tarde. Igualmente, maestro. Gracias. Bonita tarde. Hasta luego. Bye. Bye. Recordamos que es importante llenar adecuadamente todos los datos solicitados.
debido a que de una forma distinta no se podrá hacer llegar la constancia. Entonces, cuidar mucho en cuanto al CURP, los dígitos que sean 18, las letras correspondientes, igual con todos los otros datos personales y pues de contenido de la posevaluación, por favor. Ahorita